No sabía que mi propia lucha contra las máquinas cambiaría el destino de miles de abuelos como yo. Esa mañana, cuando no pude acceder a mis propios ahorros por no entender una aplicación, pensé que había perdido la batalla contra un mundo que ya no tenía lugar para gente como yo. Lo que no sabía era que el joven que me humillaría públicamente estaba a punto de descubrir que yo había salvado la vida de su jefe antes de que naciera. Mi nombre es Enrique Moreno. Tengo 72 años y durante 40 años fui director del mismo banco que hoy me trata como si fuera un extraño peligroso. Viudo desde hace 5 años. Vivo solo en la misma casa donde mi esposa María y yo construimos una vida que ahora parece pertenecer a otra era. Un tiempo cuando las máquinas servían a las personas. No al revés. Esa mañana de martes desperté a las 6, como había hecho durante los últimos 50 años. María solía bromear que yo era más puntual que el gallo del vecino, y aunque ella ya no estaba ahí para reírse de mis rutinas, yo las mantenía como un ancla en un mundo que cambiaba demasiado rápido. El primer problema llegó con el desayuno. Frente a mi café, intenté pagar las cuentas de servicios públicos a través del Internet Banking, como mi nieta me había enseñado el mes anterior. Pero la página web del banco se veía completamente diferente. Hemos actualizado nuestro sistema para mejorar su experiencia, decía un mensaje emergente. Lo que siguió fue una serie de ventanas, códigos de verificación y contraseñas que no recordaba haber creado. María, le dije a su fotografía en la mesa del desayuno, cada día este mundo se hace más hostil para gente como nosotros. Recordé vívidamente cómo María me había ayudado con la tecnología durante sus últimos años. Ella había sido más paciente que cualquier profesor, explicándome paso a paso cómo usar el primer computador que compramos en 2005. Enrique, me decía con esa sonrisa que podía calmar cualquier frustración, la tecnología es como un idioma nuevo, solo hay que practicar. Después de su muerte, me quedé solo con las instrucciones que ella había escrito a mano en pequeños papeles que pegaba al monitor. Para enviar email: 1. Clic en Nuevo mensaje. 2. Escribir dirección. Todavía los conservaba en el cajón de mi escritorio, como reliquias de una época más gentil. Pero ahora, 5 años después, esos papelitos amarillentos no servían para nada. Todo había cambiado otra vez. Después de 40 minutos luchando con contraseñas y códigos de verificación, el sistema me bloqueó por demasiados intentos fallidos. La pantalla me sugería llamar al servicio al cliente o usar nuestra conveniente aplicación móvil. Marqué el número de servicio al cliente que había usado durante años. En lugar de la voz amable de Lupita, la operadora que me conocía desde 1985, escuché un menú automatizado que parecía diseñado por robots para robots. Gracias por llamar a Banco San Rafael. Su llamada es importante para nosotros. Para español, presione 1. Para consultas de saldo, presione 2. Para reportar tarjeta perdida, presione 3. Para hablar con un operador, presione 9. Presioné 9. Actualmente, todos nuestros operadores están ocupados. Su tiempo estimado de espera es de 45 minutos. Para una experiencia más rápida, descargue nuestra aplicación móvil. 45 minutos de música instrumental interrumpida cada 30 segundos por mensajes que me insistían que usara la aplicación. Finalmente,
una voz humana. Habla Jennifer. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días, Jennifer. Soy Enrique Moreno, cliente desde 1980. No puedo acceder a mi cuenta online y necesito pagar mis servicios. Señor, ¿intentó usar nuestra aplicación móvil? Es mucho más fácil. No tengo smartphone, Jennifer. Solo necesito pagar mis cuentas como he hecho durante 40 años. Señor, para eso debe visitar una sucursal o usar la aplicación. Yo no puedo procesar pagos por teléfono. Entonces, ¿para qué sirve llamar al servicio al cliente? Para ayudarle a usar nuestros servicios digitales, señor. Colgué el teléfono sintiéndome más solo que nunca. Antes de ir al banco, decidí visitar a mi vecina Dolores, una mujer de 70 años que vivía sola desde que murió su esposo. Encontramos consuelo mutuo en nuestras luchas compartidas contra un mundo que parecía habernos dejado atrás. Enrique, me dijo mientras me servía café en su cocina. Ayer traté de sacar dinero del cajero automático y me pidió mi número de teléfono celular. ¿Para qué necesita mi teléfono una máquina que me da mi propio dinero? Es por la seguridad, Dolores. Al menos eso dicen. ¿Seguridad para quién? Yo me siento menos segura cada día. Ayer mi nieta me enseñó algo en su teléfono que le tomó 30 segundos. A mí me tomaría 30 minutos si tuviera suerte. Dolores me mostró una carpeta llena de papeles, instructivos impresos para usar cajeros automáticos, contraseñas anotadas en servilletas, números de teléfono de servicio al cliente que ya no funcionaban. ¿Sabes qué es lo que más me molesta?, me preguntó. No es que sea difícil. Es que nos hacen sentir estúpidos por no entenderlo, como si fuéramos niños tontos, en lugar de adultos que construimos este país. Sus palabras resonaron en mi pecho como campanadas. No estaba solo en esta lucha. Cuando llegué al Banco San Rafael a las 2 de la tarde, apenas reconocí el lugar donde había trabajado durante 40 años. Las ventanillas de atención al público habían sido reemplazadas por máquinas touchscreen, en lugar de las sillas cómodas donde los clientes solían esperar. Había estaciones de pie con tablets, donde antes estaba el escritorio de Lupita, la recepcionista que conocía a cada cliente por nombre. Ahora había un joven con tablet que dirigía a la gente hacia las máquinas. ¿En qué puedo ayudarle?, me preguntó sin levantar la vista de su dispositivo. Necesito pagar mis cuentas de servicios y resolver un problema con mi cuenta online. Perfecto. Puede usar cualquiera de estos terminales de autoservicio. ¿Tiene descargada nuestra aplicación? No tengo smartphone. ¿Hay alguna persona que pueda ayudarme? El joven, cuya placa decía Diego Mendoza, consultor digital, finalmente me miró. Señor, todas nuestras transacciones son autoservicio ahora. Es muy fácil. Solo siga las instrucciones en la pantalla. Me dirigí a uno de los terminales. La pantalla era brillante, llena de iconos coloridos que no significaban nada para mí. Toqué uno que decía pagos, pero la máquina me pidió insertar mi tarjeta. Cuando inserté mi tarjeta de débito, la máquina me pidió mi PIN. Escribí el número que había usado durante años, pero apareció un mensaje. PIN incorrecto. Lo intenté de nuevo. PIN incorrecto. Una tercera vez. Tarjeta bloqueada por seguridad. Contacte servicio al cliente. Diego se acercó cuando vio mi confusión. ¿Problemas, señor? La máquina bloqueó mi tarjeta. Solo quiero pagar mis cuentas. Ah, eso pasa cuando no se usa el PIN correcto. ¿Cuándo fue la última vez que actualizó su PIN? No sabía que tenía que actualizarlo. Diego,
suspiró con esa paciencia forzada que usan los jóvenes cuando explican lo obvio a los ancianos ignorantes. Señor, para su seguridad, todos los PIN deben actualizarse cada 6 meses. Puede hacerlo fácilmente desde nuestra aplicación. Ya le dije que no tengo smartphone. Entonces tendrá que ir al call center. Está en el 2º piso. Subí lentamente las escaleras, mi pierna derecha protestando cada escalón. El call center era una sala fría llena de cubículos, donde jóvenes con auriculares hablaban rápidamente con clientes invisibles. Esperé 20 minutos hasta que una supervisora, Jimena Ruiz, según su placa, se acercó. ¿En qué puedo ayudarle? Expliqué mi situación otra vez. Jimena escuchó con la misma expresión que usaría para escuchar las quejas de un niño sobre su juguete roto. Señor, entiendo su frustración, pero nuestras políticas son claras. Para desbloquear su cuenta, necesita verificar su identidad a través de la aplicación móvil. ¿Y si no tengo smartphone? Puede conseguir uno, son muy baratos ahora. ¿Por qué tengo que comprar un teléfono para acceder a mi propio dinero? Señor, es 2025, no 1985. Los clientes necesitan evolucionar con la tecnología. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Evolucionar. Como si yo fuera una especie en extinción que se negaba a adaptarse. Lo que yo no sabía era que Diego estaba luchando con sus propias dudas. Esa mañana, camino al trabajo, había llamado a su esposa, embarazada de 8 meses. ¿Cómo van los números este mes?, le preguntó Andrea. Bien, ya convertí a 43 clientes al banking digital. Falta mucho para llegar a tu meta. Necesito 50 para el bono, 7 más. Diego necesitaba ese bono. La cuenta del hospital por el embarazo había llegado a 3,000 pesos y su salario apenas cubría la renta y la comida. Su jefe había sido claro. Los empleados que no cumplen las metas de conversión digital no tienen futuro en este banco. Pero mientras me observaba luchar con la máquina, Diego recordó a su propio abuelo, que había muerto 2 años atrás, sin nunca entender por qué el mundo se había vuelto tan complicado. Mi abuelo también odiaba las computadoras, pensó. Estoy siendo como él decía que eran los jóvenes, sin paciencia, sin respeto. Cuando me vio subir las escaleras hacia el call center, Diego sintió una punzada de culpa. Parecía más perdido que peligroso, más confundido que criminal. Se esfuerza tanto, murmuró para sí mismo. Quizás debería ayudarlo. Pero entonces sonó su teléfono. Era su supervisor, Ricardo Vega. Diego, ¿cómo van las conversiones hoy? 43 hasta ahora, jefe. Necesitas 50 para fin de mes. No hay excusas. Diego miró hacia las escaleras donde yo había desaparecido. Luego hacia la fila de clientes jóvenes que usaban las máquinas sin problemas. Sí, jefe, lo sé. Mientras tanto, Jimena también luchaba con sus propias contradicciones. Había recibido una promoción el mes anterior precisamente por implementar políticas de conversión digital forzosa, que habían mejorado las métricas del banco. Pero esa mañana había recibido una llamada de su abuela de 80 años, llorando porque no podía acceder a su pensión. «Mija», le había dicho su abuela, «el banco me dice que necesito un teléfono inteligente. ¿Cómo voy a entender eso a mi edad?» «Abuela, te voy a ayudar este fin de semana». «¿Pero por qué es tan difícil ahora? Antes era fácil». Jimena no había sabido qué responder. Ahora, viendo mi frustración, escuchaba la voz de su abuela en mis palabras. Pero tenía un trabajo que proteger, una imagen profesional que mantener. Las métricas mejoran, se recordó a sí misma.
Pero ¿qué pasa con las personas como mi abuela? Como este señor. Bajé las escaleras más despacio de lo que había subido. Mi energía se agotaba, no solo física, sino emocionalmente. En la planta baja, la fila para las máquinas había crecido. Diego estaba ayudando a una pareja joven a abrir una cuenta de ahorro. Me acerqué nuevamente. Disculpe, Diego. El call center dice que solo la aplicación puede resolver mi problema. Diego levantó la vista de su tablet, claramente incómodo. Señor, ya le expliqué. Tiene que modernizarse. Es 2025, no 1985. Las palabras salieron más bruscas de lo que él había planeado. Varios clientes voltearon a mirar. Modernizarme, repetí, sintiendo que la frustración finalmente se convertía en indignación. Joven, yo trabajé en este banco durante 40 años. Ayudé a construir la confianza que ustedes están destruyendo. Señor, entiendo que es frustrante, pero no podemos hacer excepciones. O se moderniza o busca otro banco. El silencio que siguió fue incómodo. Varios clientes nos observaban ahora. Diego se dio cuenta de que había cruzado una línea, pero Jimena, que había bajado del call center, se acercó para respaldarlo. Señor Moreno, entendemos su frustración, pero las políticas son para todos. Puede llamar al call center nacional. Solo espere 2 o 3 horas. Era entonces cuando las diferentes generaciones de clientes comenzaron a reaccionar de maneras muy distintas. Una mujer joven de unos 30 años, que había estado usando una máquina nearby, murmuró lo suficientemente alto para que todos escucháramos. ¿Por qué no aprende? Es muy fácil. Su comentario fue como una chispa en combustible seco. Un hombre de mediana edad que esperaba en la fila se volvió hacia ella. ¿Fácil para quién? Yo también prefiero hablar con personas reales. Los bancos no pueden quedarse en el pasado, respondió la joven. Mi abuela de 90 años usa WhatsApp. Pero, ¿y si no quiere? Preguntó una madre que cargaba a un bebé. ¿Y si fuera tu abuelo? En otra parte de la fila, don Carlos, un hombre de 78 años que había estado observando en silencio, se acercó. A mí también me bloquearon la cuenta el mes pasado, dijo, con voz temblorosa de indignación. 45 años como cliente, y me tratan como si fuera un criminal. Una señora de 69 años, doña Ana, añadió. ¿Por qué nos obligan a usar lo que no entendemos? No es nuestro dinero. Los clientes más jóvenes comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos defendían la posición del banco. Otros empezaban a cuestionar si la política era justa. Un empresario de 40 años intervino. El servicio al cliente está muriendo. Todos son máquinas y números de teléfono que no funcionan. Diego observaba cómo el banco se dividía en facciones. Los menores de 30 en su mayoría apoyaban la digitalización forzosa. Los mayores de 50 claramente se sentían excluidos. Y los de edad media estaban divididos. ¿Qué haría mi abuelo en mi lugar?, se preguntaba Diego, viendo cómo la tensión aumentaba. Pero Jimena se acercó y le susurró. Diego, mantén la política, sin excepciones. Si empezamos a hacer favores, todos van a querer tratamiento especial. Diego asintió, pero su corazón no estaba en ello. Fue entonces cuando una voz femenina desde el fondo de la fila gritó: «¡Esperen! Usted no es don Enrique del banco». Una señora mayor se abrió paso entre la multitud. Era Carmen López, de 68 años, vestida con su mejor abrigo a pesar del calor. «Don Enrique, usted me ayudó cuando perdí mi casa en 1995. El murmullo de la multitud cambió de tono. Ahora había curiosidad,
no solo impaciencia. Carmen se acercó a mí con lágrimas en los ojos. ¿Se acuerda de mí? Carmen López. Mi esposo perdió el trabajo en la fábrica textil y no podíamos pagar la hipoteca. El recuerdo me golpeó como una ola. Carmen y Miguel López, una pareja joven con 2 niños pequeños. Había sido durante la crisis económica de mediados de los 90. Por supuesto que me acuerdo, Carmen. ¿Cómo están Miguel y los niños? Miguel murió hace 3 años, pero los niños están bien, gracias a usted. Carmen se volvió hacia la multitud de clientes y empleados que nos observaban. Este señor, dijo con voz fuerte y clara, no solo me salvó la casa, nos salvó la familia. Recordé vívidamente aquel día de octubre de 1995. Carmen había llegado al banco con sus 2 hijos pequeños, desesperada, con 3 meses de atraso en la hipoteca. Don Enrique, me había dicho, por favor, no tenemos a dónde ir. El protocolo bancario era claro. 3 meses de atraso significaba proceso de ejecución hipotecaria. Pero cuando vi a esos niños aferrándose a las piernas de su madre, supe que tenía que encontrar una solución. Pasé horas revisando las finanzas de la familia López. Reestructuré el préstamo. Extendí los plazos. Reduje los intereses al mínimo permitido. Técnicamente, estaba dentro de mis facultades como director, pero requería justificación exhaustiva. Señora López, le había dicho, vamos a encontrar una manera. Un banco debe servir a las familias, no destruirlas. Durante los siguientes 6 meses, visité personalmente a la familia López una vez al mes para asegurarme de que estuvieran cumpliendo con el nuevo plan de pagos. No era procedimiento estándar, pero era lo correcto. Cuando Miguel finalmente encontró trabajo en la nueva fábrica de calzado, la familia López no solo salvó su casa, sino que prosperó. Años después, sus hijos se graduaron de la universidad, pero don Enrique, me había dicho Carmen en nuestra última visita en 2010 cuando me retiré, usted hizo más que salvar nuestra casa. Nos enseñó que existían personas buenas en el mundo. El testimonio de Carmen desató una reacción en cadena. Otros clientes mayores comenzaron a acercarse. «Dios mío», exclamó don Miguel Santos, un hombre de 75 años. «Usted me prestó dinero para la operación de mi esposa, cuando ningún otro banco quiso hacerlo». Recordé a don Miguel también. Su esposa había necesitado una cirugía de emergencia en 1998 y él no tenía seguro médico. Le dije que era un préstamo personal, le recordé. Pero usted insistió en darme su escritura como garantía, porque usted confió en mí cuando nadie más lo hizo. Doña Carmen Ruiz, que había estado callada en la fila, se acercó tímidamente. «Don Enrique, ¿se acuerda de cuando cerró la fábrica donde trabajaba mi esposo? Usted nos ayudó a refinanciar nuestro negocio pequeño». Cada testimonio era como una pieza de un rompecabezas que revelaba 40 años de servicio bancario humanizado. No había sido solo mi trabajo, había sido mi misión personal, asegurar que el banco sirviera a la comunidad, no solo a las métricas corporativas. Diego escuchaba con creciente incomodidad. ¿Cómo podía negarle servicio a alguien que claramente había dedicado su carrera a ayudar a otros? ¿Este señor realmente ayudó a tanta gente?, se preguntaba. Pero Jimena, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos, intervino. «Diego, las políticas no cambian por historias del pasado. Mantén la línea». Fue entonces cuando apareció Carlos Vega, el guardia de seguridad del banco. Carlos tenía 58 años y había trabajado en el banco durante 15 años,
desde poco después de que yo me jubilara. Carlos había estado observando desde su puesto, cerca de la entrada, pero cuando escuchó mi nombre, se acercó rápidamente. «¿Don Enrique?», preguntó, su voz cargada de emoción. «¿Don Enrique Moreno? El que nos salvó durante el asalto». El banco entero se quedó en silencio. Incluso los clientes que estaban usando las máquinas se detuvieron para escuchar. «¿Carlos?», respondí, reconociéndolo finalmente. «Carlos Vega, ¿cómo has estado?» «Don Enrique», dijo Carlos, y vi lágrimas formándose en sus ojos. «Usted es un héroe. ¿Cómo lo están tratando así?». Se volvió hacia Diego y Jimena con una expresión de incredulidad total. «¿Saben quién es este señor?». La historia que Carlos estaba a punto de contar me transportó inmediatamente a octubre de 2008, uno de los días más difíciles de mi carrera. Eran las 3:47 de la tarde de un martes, cuando 3 hombres enmascarados entraron al banco con armas de fuego. Carlos era entonces un cajero joven de 23 años, nervioso en su primer año de trabajo. «¡Todos al suelo!», había gritado el líder de los asaltantes. «¡Esto es un asalto!». Había 12 personas en el banco, 8 clientes y 4 empleados. Entre los clientes estaba Patricita Salinas, una mujer embarazada de 8 meses que había venido a abrir una cuenta de ahorros para su bebé próximo a nacer. Como director, supe inmediatamente que tenía que tomar control de la situación. «Soy el director», les dije a los asaltantes, levantándome lentamente con las manos visibles. «¿Qué necesitan?». «Abra la caja fuerte», gritó el líder, apuntándome con su pistola. «Por supuesto, pero necesito que liberen a los clientes. Ellos no tienen nada que ver con esto. Nadie se mueve hasta que tengamos el dinero». Fue entonces cuando Patricita comenzó a tener contracciones. El estrés del asalto había activado su parto prematuro. «Por favor», le supliqué a los asaltantes, «esa mujer está embarazada. Está empezando a dar a luz. Necesita ayuda médica». El líder me miró con desconfianza, pero pude ver que no había planeado lidiar con una emergencia médica. «Si la dejan ir», les propuse, «yo me quedo como su único rehén. Soy más valioso que 8 personas asustadas». Carlos recordaría después cómo negocié durante 40 minutos, usando mi conocimiento del banco y mi experiencia para ganar la confianza de los asaltantes, mientras secretamente ayudaba a los demás clientes y empleados a escapar. Primero, convencí a los asaltantes de que liberaran a Patricita y a la anciana que la estaba ayudando. Luego, mientras abría la caja fuerte, logré que Carlos y otro empleado se escabulleran por la puerta trasera, uno por uno, usando diferentes pretextos: necesidad de ir al baño, claustrofobia, problemas cardíacos. Logré que todos los demás rehenes fueran liberados. Cuando la policía finalmente rodeó el banco, yo era el único rehén que quedaba, el líder de los asaltantes. Ahora nervioso y desesperado, me había usado como escudo humano mientras intentaba escapar. En la confusión del tiroteo que siguió, una bala perdida me rozó el hombro, pero todos los rehenes habían sobrevivido. Los asaltantes fueron capturados, y Patricita dio a luz a un niño sano en el hospital esa misma noche. «Don Enrique», continuó Carlos, con toda la atención del banco, «usted arriesgó su vida por cada uno de nosotros. Durante 40 minutos nos protegió como si fuéramos su propia familia». Se volvió hacia la multitud de clientes y empleados. Patricita Salinas era mi compañera de trabajo. Su bebé nació sano esa noche porque don Enrique la salvó. Ese bebé es ahora el director regional de este banco.
El silencio que siguió fue absoluto. Diego palideció al escuchar estas palabras. Jimena se llevó la mano a la boca. «¿Roberto Salinas?», preguntó alguien desde la multitud. «El director regional». «El mismo», confirmó Carlos. «Don Enrique salvó la vida del jefe de todos nosotros antes de que naciera». Se volvió hacia Diego con una expresión de indignación justificada. «¿Y así tratan al hombre que dio su sangre por este banco?». Carlos inmediatamente sacó su teléfono y marcó un número que conocía de memoria. «Jefe», dijo cuando contestaron. «Habla Carlos de la sucursal principal. Está aquí don Enrique Moreno». Pausa. «Sí, jefe, el don Enrique, el del asalto de 2008. Otra pausa, más larga. «Jefe, necesita venir inmediatamente. Lo están tratando». «No, lo están maltratando por no poder usar la aplicación». Pude escuchar la voz alterada del otro lado de la línea, aunque no las palabras específicas. «Sí, jefe. Voy a asegurarme de que don Enrique sea tratado con el respeto que merece». Cuando Carlos colgó, se volvió hacia Diego y Ximena. «El director regional viene en camino. Y cuando llegue, más les vale tener una explicación muy buena para cómo han tratado al hombre que salvó su vida». Los siguientes 20 minutos fueron los más incómodos en la historia reciente del banco. Los clientes, ahora completamente conscientes de la situación, observaban a Diego y Ximena con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Diego estaba claramente en crisis. Se apartó para hacer una llamada rápida a su esposa. «Andrea», le susurró al teléfono, «creo que cometí un error muy grande en el trabajo». «¿Qué pasó?» «Maltraté a un cliente que resultó ser... Es complicado. Podría perder mi trabajo». «¿El bono?» «Olvídate del bono. Podría perder todo». Diego colgó y se acercó a mí tímidamente. «Señor Moreno», me dijo, su voz apenas un susurro. «Lo siento. No sabía quién era usted». «Joven», le respondí. «El problema no es que no sabías quién era yo. El problema es que no importaba quién fuera yo. Cualquier cliente merece respeto básico». Jimena, que había estado en el teléfono con sus superiores, se acercó con cara de preocupación. «Don Enrique, quiero ofrecerle mis disculpas por cualquier inconveniente que hayamos causado». «¿Inconveniente?», preguntó Carmen López, quien había permanecido cerca para apoyarme. «Lo humillaron públicamente. Trataron como criminal al hombre que salvó este banco», añadió don Miguel Santos. La tensión en el aire era palpable. Los clientes más jóvenes que inicialmente habían apoyado la política de digitalización forzosa ahora parecían incómodos con la forma en que había sido implementada. A las 4:30 p.m., las puertas del banco se abrieron y entró Roberto Salinas, director regional de Banco San Rafael. A los 35 años, Roberto era la imagen del ejecutivo bancario moderno. Traje impecable, tablet en mano, moviéndose con la eficiencia de alguien acostumbrado a tomar decisiones rápidas. Pero cuando me vio, su compostura profesional se desmoronó completamente. Roberto se detuvo en seco a 3 metros de distancia, su rostro pasando por una serie de emociones: reconocimiento, shock, gratitud y finalmente, vergüenza profunda. «¿Don Enrique?», preguntó, su voz quebrada por la emoción. «Don Enrique Moreno». «Hola, Roberto», le dije suavemente. «Has crecido mucho desde la última vez que te vi». Roberto se acercó lentamente, como si fuera a despertar de un sueño, si se movía demasiado rápido. «¿Usted es el señor que salvó a mi madre?» «Tu madre era muy valiente», le respondí, «tanto durante el asalto como después». Roberto se volvió hacia la multitud de empleados y clientes que observaban la escena. «¿Saben quién es este señor?», preguntó, su voz ahora fuerte y clara. «Este
es el hombre que salvó la vida de mi madre cuando yo estaba en su vientre. Si no fuera por don Enrique Moreno, yo no estaría aquí hoy. Se volvió hacia Diego y Ximena, su expresión cambiando a una furia controlada que era más aterradora que cualquier grito. ¿Cómo pudieron negarle servicio al hombre que me salvó la vida? Roberto pidió que todos se sentaran o se reunieran alrededor mientras él contaba la historia que había definido su vida antes de que él tuviera conciencia de ella. Mi madre, Patricita Salinas, me contó esta historia cada año en mi cumpleaños. Comenzó Roberto. Octubre 15, 2008. Ella estaba embarazada de 8 meses conmigo cuando vino al banco a abrir una cuenta de ahorros para mi futuro. Roberto miró directamente a los empleados más jóvenes. 3 hombres armados entraron al banco. Mi madre comenzó a tener contracciones del terror. El médico dijo después que el estrés podría haberme matado antes de nacer. Pero don Enrique continuó señalándome. Negoció con los asaltantes. Los convenció de que lo tomaran a él como único rehén a cambio de liberar a todos los demás, incluida mi madre embarazada. Roberto hizo una pausa, claramente emocionado. Mi madre me dijo que don Enrique le susurró mientras salía. Su bebé va a crecer en un mundo mejor. Yo me voy a encargar de eso. Se volvió hacia Diego y Ximena. Durante 30 años, cada cumpleaños, mi madre y yo hemos rezado por don Enrique, deseando que estuviera bien, deseando poder agradecerle. Busqué su nombre en los registros del banco, pero había sido borrado por confidencialidad. Y ahora, dijo Roberto, su voz subiendo de tono, descubro que el hombre que me dio la vida está siendo maltratado en el banco que él defendió con su propia sangre. Roberto se volvió hacia Diego con una autoridad que no admitía discusión. Diego Mendoza, estás despedido. Efectivo inmediatamente. Señor, por favor, tengo una esposa embarazada. Y don Enrique tenía empleados y clientes bajo su protección cuando arriesgó su vida por nosotros. La diferencia es que él pensó en otros antes que en sí mismo. Se volvió hacia Ximena. Ximena Ruiz, también estás despedida. Tu obsesión con las métricas te hizo olvidar que servimos a personas, no a números. Roberto, por favor, ¿podemos hablar esto? ¿Las métricas valen más que la decencia humana?, le preguntó Roberto. Porque esa parece ser la filosofía que han estado implementando. Roberto se dirigió a todo el banco por el sistema de altavoces. Estimados clientes y empleados, quiero que sepan que las políticas que causaron este maltrato hacia don Enrique son canceladas inmediatamente. Un murmullo de aprobación recorrió el banco. Este banco perdió su alma persiguiendo métricas de digitalización. Hoy comenzamos a recuperarla. Roberto actuó con la eficiencia de alguien que había estado esperando 30 años para demostrar su gratitud. Don Enrique, me dijo, tomando mis manos entre las suyas, nunca podré pagarle lo que nos dio, pero puedo asegurarme de que nunca más se sienta invisible en un banco. Inmediatamente implementó cambios que transformaron la sucursal. 1. Ventanillas de dignidad. Restauró 3 ventanillas de atención personal para clientes que preferían el servicio humano. 2. Política de inclusión digital. Eliminó la obligatoriedad de usar aplicaciones móviles para clientes mayores de 60 años. 3. Programa Abuelos Bancarios. Creó un servicio donde empleados veteranos enseñaban tecnología bancaria a clientes que querían aprenderla, sin presión. 4. Tarjeta de honor. Me otorgó una tarjeta VIP que me daba acceso prioritario a cualquier servicio sin comisiones de por vida.
Pero lo más importante para mí fue el último cambio. 5. Protocolo de respeto. Capacitación obligatoria para todos los empleados sobre la historia del banco y la importancia de tratar a cada cliente con dignidad. Quiero que ningún anciano más se sienta invisible aquí, me dijo Roberto. Como gesto simbólico, Roberto personalmente me atendió en la ventanilla original de la sucursal, procesando mis pagos pendientes en menos de 10 minutos. La transformación inmediata del banco causó reacciones muy diferentes entre los clientes que habían presenciado todo el drama. Carmen López aplaudió abiertamente. Esto es lo que necesitábamos. Respeto para todos. Los clientes más jóvenes tenían reacciones mixtas. La mujer que había comentado que yo debería aprender se acercó tímidamente. Señor Moreno, me dijo, no sabía su historia. Mi comentario fue insensible. No te preocupes, le respondí. Espero que haya sido una lección para todos nosotros. Un joven de 25 años que había estado usando las máquinas se acercó. Don Enrique, ¿podría enseñarme? No sobre tecnología, sino sobre servicio al cliente. Quiero trabajar en banca, pero quiero hacerlo bien. Incluso algunos empleados que no habían estado involucrados en el conflicto se acercaron para escuchar mis historias sobre los viejos tiempos del banking personalizado. Durante las siguientes semanas, trabajé como consultor voluntario para Roberto, ayudando a diseñar la nueva cultura del banco. No era solo nostalgia, era sobre encontrar el equilibrio entre eficiencia tecnológica y humanidad. Don Enrique, me dijo Roberto durante una de nuestras reuniones, quiero que este banco sea un modelo para la industria. Quiero demostrar que se puede ser moderno, sin ser inhumano. Desarrollamos protocolos que permitían a los clientes elegir su nivel de interacción tecnológica. Algunos preferían las máquinas rápidas. Otros necesitaban la paciencia y comprensión que solo un ser humano podía proporcionar. También establecimos días de la historia, donde yo compartía historias de clientes pasados, con su permiso, para recordar a los empleados jóvenes que cada cuenta representa una vida real, no solo un número. 3 meses después del incidente, Diego me visitó en casa. Había encontrado trabajo en una cooperativa de crédito que se especializaba en servicios financieros para comunidades desatendidas. Don Enrique, me dijo, quería agradecerle. ¿Agradecerme? Diego, yo fui quien causó que perdieras tu trabajo. No, dijo firmemente. Usted me enseñó que eficiencia sin humanidad es crueldad. En mi nuevo trabajo, ayudo a familias como la mía a acceder a servicios bancarios justos. Diego había encontrado su verdadera vocación ayudando a personas que, como él mismo, luchaban financieramente, pero merecían ser tratadas con dignidad. Jimena también había encontrado un nuevo camino. Ahora trabajaba para una organización sin fines de lucro que desarrollaba programas de educación financiera para adultos mayores. Usted me recordó por qué quise trabajar en banca en primer lugar, me dijo cuando nos encontramos en la calle un día. No por las métricas, sino para ayudar a las personas a mejorar sus vidas. La historia se extendió más allá de nuestra sucursal. Roberto fue promovido a director nacional y comenzó a implementar protocolos de dignidad en bancos de todo el país. Otros ejecutivos bancarios visitaron nuestra sucursal para aprender cómo balancear modernización con humanización. La historia
llegó a los medios como un ejemplo de cómo las empresas podían innovar sin excluir a sus clientes más vulnerables. Pero los cambios que más me importaron fueron locales. Dolores, mi vecina, ahora viene al banco 2 veces por semana para su clase gratuita de banca digital para principiantes. Don Carlos y doña Ana se convirtieron en embajadores de clientes, ayudando a otros adultos mayores a navegar tanto los servicios digitales como tradicionales. Un grupo de estudiantes universitarios comenzó un programa de voluntariado donde enseñan tecnología a adultos mayores en el banco, los sábados por la mañana. 6 meses después del incidente, Roberto instituyó el Día del Cliente Fundador, una celebración anual que honra a los clientes de larga data que ayudaron a construir la comunidad bancaria. Durante la primera celebración, Roberto me pidió que dirigiera una ceremonia especial donde nuevos empleados juraban servir con dignidad a todos los clientes, independientemente de su edad, nivel de educación tecnológica o situación económica. Juren que recordarán que detrás de cada cuenta hay una persona con sueños, miedos, esperanzas y historias que merecen respeto, les dije a los nuevos empleados. Todos juraron, y pude ver en sus ojos que entendían que no era solo un trabajo, sino una responsabilidad hacia la comunidad. Para ser honesto, la experiencia también me cambió a mí. Roberto insistió en que aprendiera a usar al menos las funciones básicas de la banca digital, pero a mi ritmo y con la ayuda paciente de instructores entrenados específicamente para trabajar con adultos mayores. Ahora uso una tablet, no un smartphone. Eso sigue siendo demasiado complicado para revisar mis cuentas y pagar algunas facturas. Pero también sé que siempre puedo llamar a un número especial donde una persona real me atenderá sin juzgarme. Comencé a escribir un blog llamado Banca con Corazón, donde comparto historias sobre la importancia de mantener la humanidad en los servicios financieros. Para mi sorpresa, tiene lectores de todas las edades. La tecnología debe expandir posibilidades. Escribí en una de mis publicaciones más populares, no limitarlas. Debe incluir, no excluir. 1 año después del incidente, Roberto organizó una sorpresa que me conmovió hasta las lágrimas. Trajo a su madre, Patricita, ahora de 65 años, para conocerme finalmente. Don Enrique, me dijo con lágrimas en los ojos, durante 30 años he querido agradecerle por salvar a mi bebé. Patricita, tú eras tan valiente ese día. ¿Cómo están los otros hijos? Todos bien. Roberto no es mi único hijo, pero sí es el único que existe gracias a usted. Patricita me contó que había nombrado a Roberto por mí. Quería que llevara el nombre del hombre que le dio la vida. No sabía eso, le dije emocionado. Roberto Enrique Salinas, me dijo. Su segundo nombre es por usted. Ahora, 2 años después de aquel martes terrible que se convirtió en el día más importante de mi vejez, reflexiono sobre todo lo que cambió. El banco donde trabajé durante 40 años se ha convertido en un modelo nacional de banca inclusiva. Roberto viaja por el país dando conferencias sobre cómo las empresas pueden modernizarse sin perder su humanidad. Más de 100 sucursales han implementado ventanillas de dignidad y protocolos de respeto al cliente. Miles de adultos mayores han regresado a servicios bancarios que pensaron que ya no eran para ellos. Pero lo que más me llena de orgullo son las pequeñas victorias cotidianas.
Cada vez que veo a un empleado joven ayudando pacientemente a un cliente mayor, cada vez que alguien elige el servicio humano sobre la máquina sin ser juzgado, cada vez que la dignidad triunfa sobre la eficiencia fría. María tenía razón sobre la tecnología siendo como un idioma nuevo, pero lo que aprendí es que todos los idiomas deben servir para conectar personas, no para separarlas. En mi escritorio, junto a la fotografía de María, ahora tengo una foto del día que Roberto me otorgó la tarjeta de honor. En la foto estamos Carlos, Roberto, algunos de los clientes que me apoyaron, y yo. Todos sonreímos, pero lo más importante es que nos vemos como familia, porque eso es lo que un banco debería ser. No una máquina que procesa transacciones, sino un lugar donde la comunidad se cuida mutuamente. María, le digo a su fotografía cada noche. Creo que finalmente entendí la lección. La tecnología puede cambiar, pero la bondad humana debe permanecer constante. En mi último blog post escribí: aprendí que cuando construyes algo con amor durante 40 años, vale la pena luchar para que no pierda su alma. Y a veces, cuando parece que vas a perder esa batalla, el universo te recuerda que los actos de bondad del pasado pueden salvar el futuro. El banco sigue modernizándose, sigue innovando, sigue creciendo, pero ahora lo hace con corazón, y esa, creo, es la única forma sustentable de avanzar hacia el futuro, llevando lo mejor del pasado contigo, porque al final, no importa cuánto cambie la tecnología, las personas necesitan sentirse vistas, respetadas y valoradas, y esa necesidad nunca será obsoleta. Esta historia nos recuerda que la modernización no tiene que significar deshumanización. ¿Has experimentado frustración con sistemas automatizados que te hacen sentir invisible? ¿Crees que las empresas pueden ser eficientes sin sacrificar la dignidad del cliente? ¿Has sido testigo de discriminación por edad en servicios bancarios o tecnológicos? Comparte tu experiencia sobre cómo encontrar el equilibrio entre innovación y humanidad en los comentarios. Esta es una historia basada en eventos reales, pero dramatizada para fines narrativos. Los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de los involucrados.